Bueno, hola profes, acaba el videito de la mini clase que había que dar sobre lo que Dios nos había hablado todo este tiempo que estuvimos viendo la vida de David. Y un capítulo que me llamó mucho la atención fue el capítulo 17 de Primera de Samuel. Les voy a compartir unos versículos que se encuentra el primero en Primera de Samuel 17, 32, 33 y después vamos a ir al 42. Vamos a arrancar con el 32 que dice así. Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y si vamos al 42 dice: Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Bueno, y situándonos un poquito en la situación que estaba pasando David en ese momento, él había ido a la guerra, que se estaba preparando la guerra, a llevarle comida a sus hermanos, y de repente se encuentra que estaba Goliat subestimando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, eh, y el pueblo de Israel estaba hasta las patas porque semejante gigante y nadie se animaba a enfrentarlo. Y vemos que David fue el único que dijo: yo voy, dijo. Él no se acobardó, no dejó que el miedo lo frene y dijo: yo voy y voy a ir a defender al pueblo de mi Dios. Y vemos que todos empiezan a decirle que no, que más los hermanos lo ven y le dicen: no, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué hiciste con las ovejas? Anda para casa. Saúl mismo le dice: no, vos no vas a poder pelear contra ese gigante. Dice: no, vos sos muchacho, él es un hombre de guerra de hace mucho tiempo. Y yo creo que el 90% de toda la gente que estaba ahí seguramente le tuvo en poco a David. Vemos que Goliat mismo, dice la Biblia, palabras literales, que cuando lo miró, dice, le tuvo en poco. Lo subestimó, ¿sí? Se le reía en la cara porque decía: este chiquitín lo mandaron para que pelee conmigo. Pero vemos que la actitud de David fue otra. Él nos dice en el versículo 32: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Palabras firmes, de convicción. Él estaba convencido de que Dios estaba con él y que no lo iba a desamparar, y que así como estuvo con él cuando tuvo que enfrentar a ese oso y a ese león que le querían comer las ovejas, seguimos leyendo, en el versículo 36 nos dice eso, que David mismo hace una declaración de fe diciendo: fuese león, fuese oso, yo lo voy a derribar porque Dios está conmigo, y así como Dios me libró de las garras de ese oso y de ese león, hoy me va a librar de las manos del enemigo. Entonces, leyendo estos versículos, se me vino a la cabeza automáticamente el versículo de 1 de Timoteo 4:12, que donde Pablo le dice a Timoteo, lo exhorta y le advierte que él no permita que nadie lo tenga en poco por su juventud, que nadie lo subestime, sino que él sea ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y pensaba, ¿no?, que como sociedad, y esto nos incluye a todos, a los hijos de Dios y a los que no son hijos de Dios, muchas veces tendemos a tener en poco a los más pequeños que nosotros, a los más chicos, a los que tienen menos experiencia todo el tiempo. No sé, en el caso de nosotros los adolescentes muchas veces hacemos a un lado, no tenemos tan en cuenta a los niños, y en el caso de los adultos y los jóvenes mayores, por ahí no tienen muy en cuenta y los tienen en poco a los adolescentes, en nuestro caso nosotros. Y nada, yo creo que primero deberíamos empezar a cambiar ese pensamiento que muchas veces está lleno de prejuicios, y dejar a un lado también esas voces que muchas veces vienen a nosotros y nos quieren hacer quitar de nosotros ese anhelo de cumplir eso que Dios puso en nuestras manos. Yo creo que en Jesús es donde encontramos nuestro verdadero valor, y no debemos permitir que ninguna voz, que en realidad todos sabemos que viene del enemigo, que ninguna voz opaque nuestro potencial y nuestro futuro. Si Dios puso algo en nuestras manos es porque realmente lo podemos llevar adelante, y la verdad que veo la vida de Timoteo y la vida de David y me dan un gran ejemplo para mí, porque qué valor tuvieron ellos y no dejaron que ninguna voz de alrededor
les opaque eso que Dios había puesto en sus manos. En el caso de Timoteo, el servicio en la iglesia, el ministerio en la iglesia, que quizás yo creo que habrá tenido muchas voces alrededor que le decían que no iba a poder, que era muy chico, que cómo iba a ser él, pero esas bocas se cerraron cuando miraban la vida de este jovencito que era, como nos menciona la Biblia, y Pablo muchas veces menciona, era la verdad que fiel y un fiel servidor de Dios. Y lo mismo para David, ¿no? Que él se enfrentó a eso que nadie se quería enfrentar, y si Dios lo había mandado ahí era por algo, con un propósito, y era para salvar su pueblo. Así que como reflexión la verdad que me dejó pensando mucho, y empezar a callar esas voces que quizá, no sé si hoy nos están, no sé si vos del otro lado tenés alguna voz que te está opacando eso que Dios puso en tus manos, que la podamos callar a esa voz y podamos realmente confiar en Jesús, y en que en Jesús encontramos nuestro verdadero valor. Hay una canción de Hillsong que se llama ¿Quién dices que soy? Y que hace como todo el tiempo declaraciones de quién dice Dios que somos nosotros. Nosotros somos escogidos, somos perdonados, fuimos liberados, y Dios nos escogió para un propósito, para un plan en este mundo, que es llevar su palabra a todas esas personas que hoy no la tienen. Y que ese sea nuestro objetivo y nuestra mirada esté puesta en eso, en hablarle a la gente de Él, y que si vienen voces y nos dicen vos no vas a poder, te falta experiencia, te falta Biblia, yo creo que a todos nos falta experiencia, a todos nos falta Biblia, y lo que Dios mira no es tu conocimiento ni tu inteligencia, sino que mira el corazón, y que con un corazón dispuesto Dios puede hacer milagros. Así que podamos tomar de ejemplo eso, el corazón dispuesto de estos dos jóvenes que quizá los tuvieron muy en poco, quizá no los tuvieron en poco por la edad que tenían, por la falta de experiencia, pero ellos decidieron escuchar la voz de Dios y no decidieron escuchar lo que el mundo decía de ellos. Así que bueno, para pensar y realmente orar y pedirle a Dios que nos llene nuestra mente y nuestro corazón de su espíritu, que nos empodere en su espíritu, y que podamos salir adelante a anunciar las buenas nuevas de aquel que nos amó, que es Jesús. Así que bueno, esto fue lo que quería compartir. La verdad, muy lindo y muy, muy interesante para estudiar en profundidad un montón de aspectos de la vida de David. Y bueno, nada, realmente de bendición, y espero que también sea de bendición para ustedes, que me hayan entendido. Quizá di un poco de vueltas, pero bueno, quería llegar a esto, ¿no? Que podamos reflexionar el valor que tenemos en Jesús, y que creamos lo que dice Dios de nosotros, no lo que dice el mundo. El mundo puede hablar mucho, pero acá quien tiene la verdad es Dios. Y si Dios dice que fuimos escogidos para un propósito, y que ese propósito se encuentra en ir a llevar la palabra de Dios, es porque fuimos escogidos para eso, y Dios nos va a preparar. Y si Dios te da algo hoy, es porque te va a dar la fuerza, el valor y las cosas para realizarlo. Pero ustedes son una familia elegida por Dios, son sacerdotes al servicio del Rey, son su pueblo elegido, pues le pertenecen a Él. Dios los eligió para que anunciaran las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Él los llamó para que dejaran el pecado y la maldad. Fue como sacarlos de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9.